Quiero hoy comenzar recordando ese fatídico día, el 17 de agosto del año 2017, con aquellos atentados en Barcelona y en Cambrils, en donde fallecieron 16 personas con 350 víctimas. En fin, unos hechos que a todos nos pusieron los pelos de punta en aquel momento, que a todos nos horrorizaron. Unos hechos en los que, de verdad, la única reflexión que uno puede hacer, además de estar siempre al lado de las víctimas, es invocar esa unión necesaria que tenemos que tener todos los demócratas, todas aquellas personas que creemos en Europa, para poder luchar contra el fanatismo. Mira, en esta misma mañana ese fanatismo se ha puesto de manifiesto en la actitud que los separatistas han llevado a cabo boicoteando el minuto de silencio que trataba simplemente de honrar a las víctimas de este cruel atentado que fue perpetrado por yihadistas. En este sentido, además, también quiero decirles que hoy debe ser un día de denuncia. Y debe ser un día de denuncia porque, miren, la tercera parte de las víctimas todavía no ha cobrado las ayudas a las que tienen derecho. Nos encontramos con que prácticamente el 40% de las víctimas no han sido ni siquiera localizadas. Tenemos una sentencia firme de la Audiencia Nacional que señala que hay 350 víctimas y tan solo parece que existe el plazo de un año para poder encontrar a estas personas y que puedan reclamar sus derechos. Es absolutamente necesario implementar reformas legislativas para que se pueda ampliar ese plazo de un año y para que las personas que no sean localizadas, que puedan aparecer después, tengan derecho a recurrir y a obtener esas ayudas a las que tienen derecho. El segundo tema del que quiero hablarles es del Consejo General del Poder Judicial. Miren, en verano parece que el bipartidismo no descansa, pero no descansa no para llegar a un acuerdo para prevenir incendios o para llegar a acuerdos de Estado en relación con la Ley de Secretos Oficiales, sino que no descansa para seguir repartiéndose las instituciones del Estado, para repartirse los sillones. Nos está diciendo esta mañana el señor Esteban González Pons en una entrevista de radio que están llevando a cabo durante este mes de agosto unas conversaciones que ya no son secretas, sino que son discretas. No sé en qué se establecerá esta diferencia, pero desde luego yo he oído esta mañana esa entrevista de radio y me he quedado patidifuso. O sea, me ha parecido verdaderamente sonrojante que don Esteban González Pons diga que el Partido Socialista no acepta el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces. Debe ser desde hace unos meses porque lleva 35 años el Partido Popular repartiéndose los sillones entre sus amiguetes con el Partido Socialista. El Partido Socialista, haciendo guerra sucia, le saca el papel que había firmado con Casado anteriormente para poder repartirse los sillones del Consejo General del Poder Judicial, y el señor Núñez Feijóo dice que esto es una marrullería. O sea, que debe ser que es que al señor Núñez Feijóo lo que no le interesa son los que eran amigos de Casado y quiere poner ahora a sus propios amigos sentados en los sillones del Consejo General del Poder Judicial. Y también nos enteramos que han llegado a un acuerdo para que este magistrado del Tribunal Constitucional, que ha renunciado al cargo, sea elegido por el Partido Popular. Pero de verdad no hay personas, no hay juristas de reconocida competencia, no hay personas con autoridad académica como para poder ser nombrados de mutuo acuerdo entre todos los partidos en el Tribunal Constitucional, que hace falta poner a los amiguetes, a los más afines, a los que tienen el carné del partido. Esto, desde luego, ustedes saben que a los liberales nunca nos van a encontrar en ese reparto de los sillones de la dirección del Poder Judicial. A ver si de una vez cumplen ya con Europa lo que nos está pidiendo la Comisión Europea, lo que ha venido a decir el comisario Reynders. Hace falta cambiar el sistema y, me lo han oído decir muchas veces, nosotros tendemos la mano no para repartirnos los sillones, no, para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en un tiempo récord y que en 3 meses esté renovado el Consejo General del Poder Judicial, eligiendo esos 12 vocales de extracción judicial los propios jueces y magistrados. El tercer tema del que les quiero hablar pues es de ustedes. Les quiero decir que el presidente del Gobierno pone de manifiesto que ustedes mienten, que ustedes intoxican a la ciudadanía con una serie de noticias tendenciosas. Parece ser que ustedes, según el presidente del Gobierno, no hacen bien su trabajo. Miren, este victimismo infantil, esta
esta infantilidad del presidente del Gobierno que habla de oscuras terminales que se apoyan en terminales mediáticas y en poderes oscuros y fácticos con el objeto de hacerse una especie de víctima, una especie de héroe que lucha contra los poderes fácticos, resulta verdaderamente antidemocrático. Como bien dice el Tribunal Constitucional, la libertad de información, la libertad de prensa es uno de los pilares de toda sociedad democrática para vertebrar la opinión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que el Partido Socialista se está podemizando, cada día se parece más a Podemos, porque estas declaraciones nos recuerdan mucho a las que hacía Pablo Iglesias en su momento, precisamente cuando decía aquello de no me den el CNI, denme los telediarios. Claro, cuando uno domina a los medios de comunicación se cree que puede dominar absolutamente el poder. Pero bueno, todavía nos queda Tezanos, que escribe artículos diciendo que los medios de comunicación son hostiles al Gobierno, mientras que el Gobierno no cumple con sus obligaciones de transparencia y tienen que ser ustedes, los medios de comunicación, a través de los recursos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los que obtengan informaciones como, por ejemplo, las veces que se ha utilizado el Falcon por parte del presidente del Gobierno. O sea que, por una parte, los medios intoxican, pero por otra parte el Gobierno tampoco está dispuesto a cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía, con sus obligaciones de información. Este verano el Gobierno quiere controlar la justicia, este verano al Gobierno le incomoda la oposición y los medios de comunicación, pero por lo menos siempre le quedará el buen Tezanos para defender al presidente del Gobierno. Quiero también hablar de ese anuncio propagandístico que ha hecho el presidente del Gobierno respecto al Centro Estatal de Salud. Miren, el Gobierno se dedica, en lugar de hacer política y resolver los problemas reales de los españoles, a hacer publicidad, porque el Centro Estatal de Salud se encuentra previsto en la Ley General de Salud Pública desde el año 2011 y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista se han atrevido a constituirlo por no molestar a sus socios nacionalistas, de unos y de otros, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Pero es que en medio de la pandemia todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica llegamos al acuerdo precisamente de constituir este Centro Estatal de Salud y hasta el momento no se ha constituido. En lugar también, por cierto, de cómo Ciudadanos también ha reclamado fortalecer la alta inspección de sanidad para que no se produzcan estos hechos vergonzosos que vivimos durante la pandemia, en donde se daban 17 soluciones distintas para un solo problema de una epidemia nacional, tenemos este Centro Estatal de Salud que ya verán ustedes cómo supondrá nuevas concesiones al nacionalismo, a los socios del Gobierno y algo tan importante como la salud de toda la nación, de todos los ciudadanos, ya verán ustedes cómo quedará en manos de Rufián y de Otegi. Y termino refiriéndome a estos hechos que estamos viendo, de esos aparatosos y terribles incendios que se están viviendo en la provincia de Alicante. Mi amigo, el diputado Juan Ignacio López Bas, esta misma mañana hacía referencia a cómo familiares suyos se encontraban prácticamente cercados por las llamas, y estas imágenes que hemos visto del tren en Castellón que ha producido numerosos heridos, algunos de ellos graves, precisamente por las llamas. El Gobierno sigue con su sectarismo, sigue con sus parches, sigue con sus postulados ideológicos, con sus campañas publicitarias, pero sin soluciones. Y esto del sectarismo, de verdad, que ya nos tiene acostumbrados en materia, por ejemplo, de energía, cuando se niega a establecer soluciones como las que nosotros les proponemos para construir pantanos dobles que se retroalimenten el uno al otro y que serían, por otra parte, además, también un buen remedio contra la sequía, un buen abastecimiento de agua a poblaciones, una buena solución de riego para el campo. Parece que lo de los pantanos al Gobierno le debe recordar a épocas pretéritas y no se atreve a este plan hidrológico nacional que nosotros le hemos propuesto. Lo mismo que no se atreve, prácticamente nos quedamos los últimos en Europa, a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Pero en materia, sobre todo, de incendios forestales, se hace absolutamente necesario cumplir con esa frase que dice que los incendios se apagan en invierno. Hay que cumplir con un plan de reforestación inteligente, hay que abrir la mano para que los propios agricultores puedan limpiar los montes y limpiar los ríos sin tener el miedo de ser sancionados por los servicios de cuidado forestal. Ya se ve cómo precisamente el monte, cuando se encuentra cuidado, es más fácil apagar los incendios que se producen en él y es más difícil que se produzcan precisamente estos incendios. Pero el Gobierno parte también de ese concepto muy sectario del conservacionismo a ultranza en la naturaleza y de que la mano del hombre no se note en ningún caso. Hace falta también incrementar el régimen sancionador desde el punto de vista administrativo, pero sobre todo lo que hace falta es establecer un plan de coordinación entre las 17 comunidades autónomas para que los servicios de extinción de incendios, para que los bomberos forestales no vayan cada uno por su lado.
Las llamas no se detienen cuando pasan de una comunidad autónoma a la otra, no conocen de las divisiones políticas del Estado y, sin embargo, nosotros nos encontramos con 17 soluciones distintas en materia de prevención. Lo vivimos, desgraciadamente, en Zamora, con esa actuación absolutamente negligente por parte de la Consejería de Medio Ambiente en manos del Partido Popular en el Gobierno de Castilla y León. Y atiendo a las preguntas que me quieran hacer. ¿Al decreto de ahorro energético han fijado ya la posición del voto? ¿Lo están debatiendo? Nuestra opinión sobre el Real Decreto Ley de medidas de ahorro energético, como nos han oído decir en varias declaraciones de los portavoces de Ciudadanos, incluso yo mismo también en alguna entrevista de radio, es muy negativa, muy negativa. Hoy lo que les puedo decir es que no se puede, por parte de un gobierno serio, pedirle sacrificios a la ciudadanía sin asumir uno mismo los propios sacrificios, sin dejar de utilizar el Falcon, sin dejar de utilizar incluso en trayectos cortos, como hemos conocido recientemente gracias a algún medio de comunicación, en trayectos muy cortos utilizando el Falcon y, sin embargo, pedir que los escaparates se apaguen todas las noches. Medidas, por otra parte, francamente inútiles si tenemos en cuenta que el consumo de luz de los escaparates se estima en un 10% únicamente del consumo total. Hay que adoptar medidas de ahorro, pero nos hacen falta medidas de ahorro serias y medidas de ahorro consensuadas con las comunidades autónomas. E incluso me atrevería a decir más, incluso en manos de algunos ayuntamientos grandes que son los que conocen cuáles pueden ser esas medidas de ahorro en diversas regiones de España, en donde las situaciones climáticas son diferentes, en donde el consumo de energía puede ser mayor o puede ser menor. Por lo tanto, ya le digo que por ahora, desde luego, nuestro partido lo que plantea es una visión muy negativa de ese Real Decreto Ley. El Gobierno no ha entrado a negociar ese Real Decreto Ley con ninguno de los partidos de la oposición, ni tan siquiera parece que esté dispuesto a tramitarlo como proyecto de ley para que podamos incorporar soluciones como las que nosotros hemos aportado en diversas ocasiones al Gobierno y no nos han hecho ni caso para resolver el problema energético de nuestro país. Pues ya me contará, en definitiva, cuál puede ser la posición de nuestro partido, pero desde luego favorable no es.